Bien. Es una bendición compartir con ustedes nuevamente el programa Bellas Palabras de Vida. Un cariñoso y afectuoso saludo para todos quienes nos siguen en redes sociales. A cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Amén. Quiero invitarlos esta mañana para que podamos orar y pedirle al Señor quien dirija este servicio y que todo lo que hagamos en este momento sea para la honra y la gloria del Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre bendito, le damos las infinitas gracias por estar ante su presencia. Nos dirigimos al trono de su gracia para suplicarle su ayuda y respaldo. Que sea su Espíritu Santo quien en este momento dirija este programa de principio a fin. Que sea de bendición para toda alma que lo ve y lo escucha y lo sigue en redes sociales. Todas estas bondades se las imploramos, Padre, por intermedio de su Hijo Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Siempre es para mí una bendición, un privilegio presentar a nuestro invitado. Y en este día tengo la bendición de presentar a nuestros pastores de la iglesia de Bulnes, nuestro pastor Rodolfo Sánchez y nuestra pastora Carmen Gloria Jara, a quienes les damos la bienvenida al programa Bellas Palabras de Vida. Bienvenidos mis pastores, un agrado, un gusto, es una bendición poder tenerlo en este programa. Nos sentimos gratos como iglesia de que ustedes hayan aceptado la invitación para poder conversar y un ratito y sacarlos también de su programación. Amén. Siempre mi pastor, mi pastora, nuestro entrevistado en este caso, tienen la responsabilidad de ministrar a un público que está allí en redes sociales. Es totalmente diferente al público que se administra en la iglesia, ¿cierto? Entonces, quiero esta mañana dejarlo a ustedes para que podamos conversar con este público y invitarlos también para que nos puedan contar cómo aparece Cristo en su vida. El pastor Rodolfo Sánchez, nuestra pastora Carmen Gloria Jara. Amén. Bien, primero que todo saludar a nuestro hermano que gentilmente nos ha invitado a participar de este trabajo espiritual que él está realizando a través de estas redes sociales, este hermoso programa, Bellas Palabras de Vida. Así que para nosotros es una tremenda bendición, ya que estando tan lejos, tan apartado acá en el sur de Chile, ¿verdad? Que nos haya considerado es una honra, es un privilegio. Así que damos gracias a Dios por ello y gracias a Dios también a nuestro hermano Santibáñez ahí, que está dirigiendo este trabajo espiritual. Bien, como usted ya lo decía, contar en breve, ¿no? Ya que normalmente nosotros los pentecostales somos extensos para contar nuestros testimonios. ¿Ah? Siempre lo dejamos para las vigilias, ¿ya? Pero trataré de ser breve, ¿verdad? Porque siempre es importante, es extremadamente importante para los auditores que están escuchando en este horario o que puedan ver el programa más tarde, ¿verdad? Oír cómo Dios trabaja en el hombre, cómo Dios hace los llamados, porque Dios hace distintos llamados. Yo provengo de una familia cristiana, ¿verdad? Mi madre conoció al Señor muy joven y ella, nosotros somos provenientes de una localidad campesina. Y ella servía al Señor ahí en un local de la iglesia de Buli, ¿ya? Una de las iglesias pioneras de nuestra
denominación. Entonces, ella ahí siempre estuvo sirviendo al Señor, participando en el local, y cuando éramos niños a nosotros nos llevó, pero por un periodo muy corto. Estuvimos junto a ella y luego nos deslizamos, empezamos a conocer el mundo, ¿verdad? Las actividades mismas y los estudios también, el hecho de ser campesino, teníamos que emigrar, teníamos que irnos a las ciudades. Y eso también permitió de que nos alejáramos netamente del camino del Señor. Pero como sabemos hoy día y conocemos por la palabra del Señor que nuestros caminos estaban trazados, el Señor ya, ¿verdad? Tenía predestinado que nosotros teníamos que volver. Y estando yo en mis actividades como joven, por cierto, muy sanas. Nunca fui un hombre de vicios ni de nada de esas cosas del mundo, pero sí me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho bailar, estaba en el tema del folclore, esas cosas me gustaban, pero llegó un tiempo en que nada de eso me llenaba. Yo ya había ingresado a la vida laboral, había emigrado de la ciudad donde había estudiado, me fui a otra ciudad más grande y ahí estaba trabajando. Dios había abierto puertas. Hoy día uno entiende cómo Dios y fue marcando el camino, siendo un joven, cierto, campesino, como le decía anteriormente, cómo Dios fue trabajando para ir abriendo puertas y llevándome a lugares de honra. En ese tiempo uno no lo entendía, pero hoy día uno lo entiende porque Dios hizo esas cosas, ¿ya? Y en ese afán estaba mi día a día, el trabajo, las actividades del folclore, las actividades del deporte, pasaban mis días. Pero llegaba la noche y siempre había una necesidad, una nostalgia, no me sentía bien. Y fue así que un día, estando yo trabajando en la empresa donde trabajé por 27 años, eh, sentado atrás del computador, sentí la voz de Dios. Tampoco entendía al principio, ¿no? Puesto que Él me habló, me dijo, claro, hoy tiene que estar en mi iglesia. Le pregunté a un colega que estaba al frente mío, habíamos dos en la oficina, y me dice que él no me habló. Y luego pasa un momento y escucho la segunda voz. Y ahí ya la hablo más golpeado, a mi colega le digo que ya se dejara de molestar. Y me vuelve a reiterar, me dice, si yo no te he hablado. Y cuando viene la tercera vez, la misma voz, hoy tiene que estar en mi iglesia, ahí yo sentí algo especial que recorrió mi cuerpo, fue como un balde de agua fría que cayó. La verdad que me preocupé mucho, me inquieté y, y entendí que era la voz del Señor. Y así fue que esperé salir de mi trabajo, estaba desesperado, no hallaba la hora que terminara la jornada laboral y me fui a una librería y me compré una Biblia envuelta en papel de regalo. Para irme a casa, yo pagaba pensión en una casa donde una familia que me quiere mucho como hijo hasta el día de hoy. Tuve también esa bendición de ser muy bien recibido en la pensión donde estuve. Y allí compartía con los hijos de la señora y el problema era poder salir en busca de una iglesia. Entonces ahí estaba la lucha, me costó mucho salir, puesto que cuando quise salir se reyeron de mí los jóvenes, los hijos de la señora, y fue ella, siendo una mujer muy católica hasta el día de hoy, ella levantó la voz y dijo, no se ríen de mi hijo, si él decide ir a la iglesia, que vaya. Y me pregunta, ¿por dónde voy? Yo le dije, no sé. Entonces nuevamente se vuelven a reír, ¿cómo va a ir a la iglesia y no sabe dónde ir? Entonces ella nuevamente nos hace callar y les dice, bueno, si no sabe, yo lo llevo. Y salimos un día 4 de abril del año 1994, me recuerdo como que si fuera hoy. Salimos, ya había caído la noche, tiempo ya estaba ingresando el invierno, incluso había llovido ese día. Y salimos por las calles en busca de una iglesia hasta que encontramos
ella dijo, por aquí siempre he escuchado yo los hermanos que andan predicando, así que llegamos a una iglesia muy, muy sencilla, de madera, con una lucecita afuera, muy, muy, muy sencilla. Y ahí había un varón que era mayor, que al verme me recibe, me abraza, me da la bienvenida. La verdad que fue algo tan especial ese recibimiento que me marcó y me hizo sentar. Yo quería ganarme atrasito, normalmente siempre uno llega a la última banca. Pero este varón me dijo no, insistió con una voz, con mucha autoridad, me dice no, usted no se sienta aquí, y me lleva desde de la primera a la segunda banca y me hizo sentar entre medio de unas ancianitas que habían ahí, que después más tarde me di cuenta que era mi pastora Zoila, que era la esposa de mi pastor Felipe, y que él me había llevado, era el pastor de la iglesia. Si esa bendición tuve, que el mismo siervo del Señor fue quien me recibió en la puerta, y que normalmente él no estaba de portero, si ese día Dios preparó todo, si él siempre se sentaba adelante y él estaba esperando. Y fue así como Dios en ese mismo día recibí su presencia, fui bautizado con el Espíritu Santo del Señor y nunca más me salí de ahí hasta cuando el Señor me sacó. Después de estar a su lado 16 años trabajando junto al siervo del Señor, Él determinó de sacarnos de ese lugar. Por lo tanto, para mí fue una tremenda bendición. Yo llegué soltero ahí a la iglesia, ¿ya? Y allí conocí a quien hoy día es mi esposa, ¿ya? Me costó un poquito, me costó un poquito, debo decirlo, ¿ya? Pero estaba todo dentro del plan del Señor, así que trabajamos en los jóvenes. Dios me bendijo rápidamente dentro del camino del Señor. Como le decía, Dios me llamó un 4 de abril del año 1994 y ese mismo año el Señor me bendijo, empecé a ir a los puntos de prédica, tanto el día domingo en la mañana, en la tarde, en la semana cuando podía llegaba también. Por esta hermosa bendición. Agradezco a Dios de que Él me haya salido a mi encuentro, ¿verdad? Eh, y luego que caminábamos ahí, como le decía, conocí a mi esposa, nos casamos ahí, trabajamos en el Hume, después trabajamos en la iglesia local arduamente al lado del siervo del Señor. Y llegó el día que venía la voz del cielo que teníamos que dejar Bulnes, perdón, Chillán, e irnos a la ciudad de Bulnes para poder administrar una pequeña obra que por muchos años estaba acá en Bulnes y que nunca había surgido. Habían habido varias administraciones y la verdad que no debemos de desconocer, por cierto, el trabajo de cada uno de los siervos del Señor que aquí estuvieron, cuál haya sido su resultado. Ellos predicaron la palabra del Señor, ellos sembraron y después de casi 28 años de que llegamos nosotros acá, Dios permitió que nosotros empezáramos a cosechar. Por lo tanto, damos gracias a Dios de que un día 1 de mayo, Día del Trabajador del año 2010, el Señor nos honra en esta noble tarea de administrar la iglesia acá en Bulnes. Y de ahí para adelante ha sido todo bendición. Así que feliz por el hermano Isaac, acá trabajándole al Señor, sirviéndole a Dios, amando la obra, como el primer día, como el primer día. Nunca hemos dejado de lado ni un servicio, ningún trabajo,
gracias al Señor, con muy pocos hermanos partimos, con muy poquititos, prácticamente la familia, pero ahí hemos estado, trabajando al Señor, haciendo los servicios, eh, haciendo las escuelas dominicales, a excepción de cuando estuvimos en construcción, que como éramos tan poquititos, estábamos todos trabajando el día domingo, entonces no podíamos hacer la escuela, solamente el servicio por la tarde. Sí. Pero Dios nos ha bendecido. Hasta aquí Dios ha sido con nosotros, hasta este tiempo. Dios nos permite tener un pequeño grupo de hermanos que nos colaboran, que están ahí apoyándonos en la obra del Señor. Así que agradezco a Dios el poder expresar estas palabras, contar en parte mi testimonio, porque es muy extenso, muy largo todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios me bendijo, decirle a la audiencia que lo más importante es obedecer, es ser fiel a Dios. Traté en mis posibilidades de ser fiel al Señor. Dios me bendijo en mi trabajo, como les decía, 27 años estuve ahí, llegué, me faltó solamente la gerencia, nada más. Pasé por todos los cargos y nunca dejé los servicios de lado. Entre paréntesis, les cuento, ustedes deben saber, tuve 2 años con mi pastor Andrés Sánchez trabajando en Argentina, formando en aquellos años el cuerpo juvenil allí en Argentina, y tenía el tiempo para viajar. Muchas veces quedábamos tirados en la cordillera sin poder pasar para acá o para allá por las nevazones, y me atrasaba días enteros sin poder llegar a mi trabajo, pero nunca tuve un problema. La jefatura solamente me decía, me trae alfajores y estamos al otro lado. Así que todo lo hacía el Señor. Mientras le éramos fieles, le servíamos al Señor, Dios siempre abrió puertas. Y Dios nos bendijo, ¿verdad? Sin mayores estudios, Dios me llevó a grandes alturas. Entonces, un consejo también para los jóvenes, si hay algún joven, alguna hermana, algún joven, alguna señorita que pueda estar escuchando este testimonio y pueda decir de qué manera a mí podrá ir bien, sirviéndole al Señor, siéndole fiel solamente, obedeciendo a sus pastores por sobre todas las cosas, y le va a ir bien. Así que gracias, hermano, no sé si me extendí mucho, pero es parte de mi testimonio. Es parte del programa también conocerlo a usted con mi pastor. Mi pastora ya son 10 años de ministerio, ¿cierto? Amén. 10 años. ¿Y cómo ha sido estos 10 años para estar allí trabajando al Señor junto a nuestro pastor Rodolfo? Bueno, ha tenido de todo, porque este camino es de dulce y de agria. Se disfruta, se llora, se ríe, pero en todo hemos visto la mano del Señor, siempre a nuestro favor. Dios proveyó todo, siendo muy poquitos acá, no teniendo recursos, porque es una ciudad donde no hay mucho trabajo, no hay empresas, no hay negocios, aquí no hay mall, no hay grandes tiendas, hay un supermercado en esta ciudad, entonces la fuente laboral es muy mínima. La hermandad, generalmente nuestras hermanas, que son en su mayoría las que están en la iglesia, son personas que viven de una pensión muy mínima, que es la pensión que da el Estado. Los hermanos que trabajan, también los trabajos no son muy bien remunerados, pero el Señor ahí ha provisto. Como contaba mi esposo, él estuvo muchos años trabajando en una empresa donde esa empresa sirvió de medio para bendecir la iglesia, donde muchas personas que no eran cristianas, personas que no conocían a Jesucristo como su Salvador, Dios los tomó para aportar a la construcción de la obra. Yo siempre recuerdo, hay un señor que no era cristiano, su credo era muy alejado de los caminos del Señor, y él todos los meses, cierto, cada vez que venía estaba aportando. Había otro señor contratista que todos los meses, mientras estuvo la construcción, él estuvo ofrendando sagradamente para la obra del Señor, y ahí veíamos la mano del Señor, porque ellos no conocían esta obra, no conocían la ciudad, no conocían las personas, no había lazos de ellos con esta ciudad, solamente con mi esposo, con la familia,
pero siempre estuvieron ahí junto a nosotros. Cuando partimos acá en esta ciudad, también tuvimos el apoyo de amigos y hermanos de nuestra iglesia en Chillán, primera iglesia, que nos ayudaron a partir con su trabajo también. Entonces, siempre el Señor estuvo tomando los medios para mostrarnos su poder, mostrarnos su misericordia, hasta el día de hoy. Y bueno, el Señor, sabemos que Él prepara todas las cosas y su palabra dice que Él saca de donde hay en abundancia y trae donde no hay. Eso nosotros lo vivimos hasta el día de hoy. Como decía mi esposo, es una localidad pequeña, una hermandad pequeña, pero hemos recibido del Señor cierta profecía que va a ser una iglesia grande, que muchos van a llegar, y creo con toda seguridad que en el tiempo de Dios va a ser así. A veces no entendemos los misterios, muchas veces hay conformismo, pero el Señor nos envió a trabajar. Yo siempre he dicho, donde quiera que voy, el Señor nos envió un 1 de mayo para que nunca, nunca se nos olvide que Él nos envió a trabajar, que Él nos envió a servir y no a ser servido. Así que para mí eso marca un precedente. Nosotros, gracias al Señor, tuvimos una muy buena enseñanza en nuestra iglesia, con un siervo de Dios muy trabajador. El Señor nos permitió trabajar en todas las áreas de la iglesia, y esa fue nuestra escuela. Cuando nosotros llegamos acá, mi esposo tuvo a cargo 2 locales, donde pudimos, trabajar al frente de ellos. Uno de los locales, el Señor nos permitió que funcionara como iglesia, donde se hacían cultos, predicaciones, escuela dominical, estudio bíblico, clase de Dorca, tal cual como si fuera una iglesia. Hoy día es una iglesia también constituida. Y otro local donde íbamos durante muchos años a hacerle servicio a una hermana. Muchos años, 45 kilómetros de Chillán, y por amor a un alma. Y el Señor allí nos bendijo, Dios nos privilegió. Yo siempre he dicho que Dios es un Dios muy justo. Nosotros, antes de venirnos a este lugar, dejamos comprado un terreno porque en uno de los locales íbamos a construir, y no pudimos nosotros construir, pero el Señor nos trajo aquí a esta ciudad donde había un terreno propio desde el comienzo de la obra, pero nunca se había podido construir por distintas razones, como decía mi esposo, distintas administraciones, pero nunca se había podido construir. Pero el Señor nos bendijo a nosotros y nos dio ese privilegio de construir casa para el Señor. Hoy día, gracias al Señor, tenemos un hermoso templo junto a nuestros hermanos, que quizás cada uno quiere tener una casa linda. Sabemos que esto es pasajero, pero de todas maneras a nosotros el Señor nos enseñó que para Él siempre debía ser lo mejor. Por lo tanto, nos esmeramos en construir un hermoso templo para el Señor. La mano del Señor la vimos en todo momento, en todo tiempo, hasta el día de hoy, como le decía, donde ya hay un terreno sólido, un templo hermoso en la ciudad de Bulnes, que cada vez que llega alguien, ¿cierto?, queda maravillado. Hay una construcción hermosa, y eso es la misericordia del Señor, gracias a nuestros hermanos que también han estado trabajando, y por sobre todas las cosas, gracias al amor del Señor que nos regaló ese privilegio, que no todos tienen, de construir casa al Señor. Yo, la verdad, las cosas que mi vida ha transcurrido siempre, siempre en los caminos del Señor. Yo llegué a la edad de 2 años aproximadamente a la casa del Señor, porque mis padres se separaron. Mi madre llegó a trabajar junto a mi pastor Felipe, un negocio que él tenía junto a mi pastora Zoila, y transcurridos los años, ellos pasaron a ser como nuestra familia. Para mí ellos eran mis abuelos. Si usted conversaba con ellos decían que nosotros éramos su nieta. Entonces tuve también esa bendición de estar siempre al lado de los siervos del Señor. Conocí de cerca lo dulce y lo amargo, porque a veces se sufre, a veces se ríe, a veces se disfruta. Entonces, cuando llegamos acá, más o menos el terreno y a lo que nosotros veníamos, ya conocíamos ese camino. Yo no tuve experiencia como en el mundo, de cosas mundanas, por así decirlo, porque mi vida transcurrió siempre dentro de la iglesia. Me crié en la iglesia,
conocí al Señor, como le decía, desde muy pequeña. El Señor siempre tuvo de mí amor y misericordia, me bendijo en aquel lugar, me llevó un esposo porque yo no salía a buscarlo, él llegó allá y el Señor, cierto, lo puso en mi camino, pudimos construir una hermosa familia, tenemos 3 hijos, 2 hijas hermosas y un pequeñito que llegó cuando a nosotros nos enviaron acá. Yo estaba embarazada y para mí fue tremendamente difícil llegar hasta este lugar, y él tiene los mismos años que nuestro ministerio, 10 años, y eso también fue un regalo del Señor. Una de nuestras hermanas, la que íbamos a hacerle servicio a Bustamante, un lugar muy apartado de Chillán, un día le dijo a mi esposo, porque el Señor le iba a dar un hijo que iba a ser el compañero. Y cuando nosotros no pensábamos, porque mi hijo tiene 10 años de diferencia con una de mis hijas y 15 con la mayor, pero el Señor confirma, Amén. confirma todas las cosas. Ella lo profetizó y la verdad las cosas que antes que ella partiera, ella siempre decía, nunca van a sacar a mi hermano Rodolfo mientras yo esté aquí. Y fue así. Ella tuvo una enfermedad muy terrible y yo teniendo un mes de embarazo aproximadamente, fuimos a visitarla y ella me dijo que ahí venía mi hijo y le dijo a mi esposo, ahí viene su compañero, lo que usted anhelaba en su corazón, va a ser varón. Y ella partió y a nosotros nos sacaron de ese lugar. Así que el Señor nos ha bendecido de muchas maneras. Todo lo que el Señor nos ha dicho, Dios lo ha ido confirmando en nuestras vidas. Por tanto, decirle a quienes nos escuchan que confíen en el Señor. Si Dios ha dicho que nos va a bendecir, así va a ser, Amén. con toda seguridad, porque nosotros somos el fiel reflejo de las promesas del Señor. Así que yo agradecida solamente del Señor de poder compartir, de poder expresar, ¿cierto? Y contar cómo es la vida nuestro. Todos tenemos distintos llamados, todos tenemos distintos transitar por esta vida, pero si bien es cierto, todos experimentamos lo mismo. Nuestro transitar es de prueba, es bendición, y cuando estamos en la bendición nos tenemos que preparar porque la prueba viene, y cuando estamos viviendo la prueba sabemos con toda seguridad que la bendición también viene. Así que solamente gratitud para mi Señor, porque su amor ha sido grande con mi familia, con la iglesia, con mis hermanos, en este tiempo de pandemia que hemos sido bien azotados acá en esta zona, hemos visto la misericordia del Señor, porque el Señor a todos nuestros hermanos los ha librado, los ha guardado y los ha tenido, ¿cierto?, libre de esta terrible enfermedad que ha afectado a muchas personas. Así que gratitud solamente para mi Señor, darle a Él la honra, la gloria, por tanto que Él nos ha dado, a lo mejor no mereciéndolo, pero en su misericordia Él ha sido fiel más que nosotros hacia Él. Qué hermoso escuchar lo que Dios hace con cada uno de ustedes. Y también ha llegado un momento crucial en nuestro programa, que es escuchar la palabra de Dios. Porque esta es la que nos sostiene, la que nos alimenta, la que nos alienta a seguir adelante. Y quiero dejar a nuestro pastor Rodolfo para que pueda él exhortar la palabra del Señor. Este es un momento difícil, mi pastor, ¿cierto? Sí. De todo pastor. Mi esposa, una infidencia, ¿eh? Sí. Mi esposa me decía, pero ¿te va a tocar predicar? No, dije yo, solamente es una invitación para conversar y contar parte de nuestro testimonio, nada más. Bien, pero así es, el Señor nos sorprende y gloria a Dios por ello. Vamos a compartir un salmo de la palabra del Señor, muy maravilloso, que es el Salmo número 42. Amén. ¿Ya? Para que compartamos en esta mañana con todos los auditores que están ahí, ¿cierto?, pendientes de este servicio, de este hermoso programa, Bellas Palabras de Vida, ¿ah?, que Dios puso en el corazón de nuestro hermano Isaac
a quien amamos en el Señor, le conocemos por muchos años, conocemos también a sus papitos. Yo sé que todo lo que nosotros como siervos del Señor vamos relatando, Él se siente muy tocado, puesto que Él como hijo también lo ha vivido, como hijo de pastor. Entonces, a lo mejor hay algún sentimiento ahí especial de parte de nuestro hermano respecto a nuestras experiencias. Amén. Vamos a compartir, trataremos de ser breve, ¿cierto? Como decía nuestro hermano, en el nombre del Señor, el Salmo 42. Amén. Voy a dar lectura y lo voy a hacer en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza de un pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Nos bendiga el Señor por esta hermosa palabra. Amén. Bien, Dios me dé su gracia para poder conversar algún momento. Ya trataremos de ser breve, ya de poder reducir. Mi hermano Isaac se ríe, ¿no? De reducir, es cierto, este mensaje de este gran varón de Dios, hombre de Dios que Dios escogió siendo un muchacho, quizás un niño para la época, ¿cierto? Desde los campos donde estaba al cuidado de las ovejas de su padre, pero que Dios vio algo especial. Dios vio que David tenía el corazón conforme a Dios. Y esto es maravilloso, esto es glorioso. ¿Ah? Ver un hombre, ¿ah?, que tenga el corazón conforme a Dios, cuando el corazón del hombre es tan perverso, es tan alejado de las cosas de Dios. Pero sin embargo había un muchacho, había un hombre que tenía un corazón noble, un corazón dispuesto para estar al servicio de la obra del Señor. Si hubo un muchacho en aquel tiempo, no me cabe duda de que en este tiempo también lo hay. ¿Verdad? Muchas veces nosotros, ¿qué es lo que miramos? Las apariencias. ¿Qué es lo que miramos nosotros? El estudio, la preparación. Miramos que tiene un buen vocabulario, ¿verdad? Que tiene un buen desplante, usa un bonito léxico para referirse, para llamar la atención a la audiencia. Eso es lo que nosotros vemos. Pero Dios no mira esas cosas. Y somos nosotros los pentecostales, especialmente, conocedores de cómo Dios hizo grandes proezas con hombres tan sencillos, con hombres tan humildes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí, ¿qué debemos de hacer nosotros? Solamente en prestarnos las manos del Señor. Quizás hay alguien en esta hora que está escuchando y dirá, pero ¿cómo yo voy a llegar a hacer esto? No, usted no piense
¿Cómo va a llegar? Dios lo va a colocar en lugares de honra. Dios lo va a utilizar. Dios va a colocar palabras en sus labios. Dios lo va a colocar donde usted nunca se imaginó. Nosotros hemos relatado parte de nuestro testimonio. Nunca estaba en nuestra mente pensar en llegar, ¿cierto?, a esta altura, a este lugar de honra. Era impensado, pero estaba en los planes de Dios. Por lo tanto, lo que Dios hizo con David, lo que Dios vio en el corazón de David, también, ¿cierto?, Dios puede hacerlo con nosotros, puede hacerlo con ustedes en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Que lo que Dios nos pide solamente es fidelidad, obediencia, sometimiento a la palabra del Señor, a las autoridades que Dios ha puesto por delante, serles leales, serles fiel, obediente, y ahí Dios derrama la bendición. Amén. Mire, fíjese usted que en el camino del Evangelio es tan contradictorio para la mente humana, porque nosotros somos limitados, ¿verdad? Para que Dios haga proezas, para que Dios se manifieste, toma circunstancias que son impensadas, circunstancias totalmente adversas que no nos caben en nuestro intelecto. Nosotros no tenemos la capacidad para entender la mente de Dios. ¿Ah? Imagínese usted lo que Dios hace. ¿Ah? En este pasaje de la palabra del Señor dice que Dios usa las circunstancias difíciles. Las circunstancias difíciles, ¿para qué? Para que el hombre pueda entender y pueda, ¿cierto?, comprender el gran poder que Dios tiene. Gloria a Dios para siempre. Dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Nosotros que somos, ¿cierto?, de campo, sabemos, conocemos cómo los ciervos, ¿cierto?, van en busca de las aguas. Y aquí vemos que está en un lugar rocoso, ¿ah?, en un lugar de peligro. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, allí, esa circunstancia, Dios toma para bendecir al hombre. Lugares difíciles, lugares rocosos, lugares de peligro, pero la mano de Dios está ahí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí cuando está el hombre, muchas veces siendo probado, porque eso es lo que Dios hace con nosotros, nos prueba. Cuando el hombre está siendo probado, nos falta el que le dice, bueno, ¿no eres hijo de Dios? Sí. ¿No eres predicador de la palabra? Sí. ¿Ah? ¿No eres pastor? ¿No eres el hijo del pastor? Mira, mira, Sí. mira cómo estáis. No tenéis trabajo, tu hijo está enfermo. Pero ahí Dios se quiere glorificar. Cosas que nosotros no entendemos, son procesos que tenemos que pasar. ¿Ah? Pero ¿cuándo lo entendemos? Cuando después vemos la respuesta. Imagínense usted la misma muerte del amigo de Jesús, Lázaro. Sí. ¿Ah? Mandan a avisarle de que su amigo estaba enfermo y Jesús, en vez de venir, se aleja. ¿Quién entiende eso? ¿Ah? ¿Cuántas veces? Y yo sé que mi hermano Isaac, ¿ah?, con que mueva la cabeza me va a decir si es así o no. Ha mandado a buscar a mi pastor Santibáñez y él no ha ido. Y Dios se ha glorificado igual. Amén. Claro, porque así es Dios. Así Dios trabaja. ¿Y cuánto a lo mejor le dijeron en la casa a aquel que lo mandó a buscar? Mira, tu pastor ni siquiera vino. ¿Ah? Pero si hubiese sido su pastor, Dios no se hubiese glorificado, porque Dios quería trabajar con esa persona. Y son cosas que nosotros muchas veces no las entendemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuántas veces también personas que se han negado rotundamente, yo no quiero, no sé, pero que mira cómo está, ¿por qué no hablamos con el pastor? Y en tal parte hay un pastor que venga, no. Y por esas cosas de la vida llega el pastor a la casa. ¿Ah? A mí me ha pasado muchas veces personas que no han querido saber nada del Evangelio, ni de ningún hermano, menos de un pastor, y Dios, por cosas que Dios solamente sabe, me ha llevado a esta casa, y estando ahí, yo le he dicho, pero ¿y no quiere que le unjamos? Ya, pues, como que no quieren, ya, pues, ya. Y Dios se ha glorificado, Amén. porque así es Dios. Dios toma circunstancias muchas veces muy difíciles
para manifestar su gloria. Y así lo hizo con Lázaro, ¿ah? Como decía anteriormente, ¿verdad? Él, en vez de venir a ver su amigo estaba enfermo, se alejó. Lázaro murió, pero después llegó, ¿ah? Y llegó trayendo, ¿cierto?, vida, porque Cristo el Señor es vida. En medio de todos los problemas, de todas las circunstancias, Él llega a traer paz, consuelo. El mundo hoy día está convulsionado, el mundo está preocupado por todo lo que se está viviendo, por lo que está sucediendo, ¿verdad? Y muchos están esperando, ¿verdad?, que se levante un personaje, ¿verdad? Hoy por hoy estamos viendo ya en las noticias como hay anuncios, ¿cierto?, de quién podría ser el próximo presidente que va a traer la solución. Nadie va a traer la solución. El único que la tiene es Cristo el Señor. Así que nosotros le invitamos para que busquen al Señor, para que confíen en Él, ¿ah? No importa la circunstancia, sea adversa, sea difícil, ¿cierto?, sea de peligro, no importa. Cristo el Señor está ahí para levantarlo, para bendecirlo. Así que agradezco a Dios esta hermosa oportunidad de poder compartir, ¿ah? Y no importa que nos digan, ¿dónde está tu Dios? Nosotros sabemos dónde está. Amén. Amén. ¿Usted sabe dónde está, no? Amén. Él está con nosotros. Sí. Siempre, Amén. siempre. Donde vamos, donde estemos, Él está con nosotros. Así que el Señor bendiga estas cortas palabras en esta mañana y que sean de bendición Amén. para todos ustedes. Amén. Muchas gracias, mi hermano Isaac. Pastor. Ahí vamos a ocupar ahora a nuestro pastorito, porque Amén. ella también tiene alguna bella palabra de vida para la audiencia que está aquí escuchándonos, ¿cierto? Bueno, en este tiempo que el Señor nos ha permitido, ¿cierto?, estar en el hogar, el Señor nos ha estado dando hermosas palabras, ¿cierto?, para compartir junto a los hijos del Señor. Amén. Estar buscando, ¿cierto?, todos los días algún consejo para nuestras vidas. Y la palabra del Señor es tan hermosa y tan misteriosa que muchas veces no la entendemos, pero es como lo que nos toca vivir. Gloria a Dios. Nadie entendía por qué este virus llegó a la humanidad, porque no nos llegó solo a nosotros, pero a lo mejor fue el medio que el Señor tomó para acercar a muchos al Evangelio, para que otros le conozcan. Y el amor del Señor es tan grande. Vamos a leer en Efesios capítulo 3, en el versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el buen nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo en la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Este tiempo el Señor, ¿cierto?, nos ha permitido llegar con el Evangelio de Cristo a muchas personas. Personas que a lo mejor nunca hubiesen entrado a un templo para acercarse al Señor. Nos muestra la grandeza de su amor, o sea, no importa, es tan amplio la anchura, la altura de Dios, es tan grande el conocimiento del Señor hacia nosotros, que somos su creación, que Él sabía que muchos no iban a llegar. Entonces, en el amor de Cristo permitió esto, ¿cierto? Este tiempo vivido, este tiempo de estar en el hogar, porque a lo mejor habían familias que estaban dispersas, no había tiempo para estar en familia, y en este tiempo hemos disfrutado de esa misericordia también, de poder compartir todos juntos como familia, especialmente nosotros las familias donde somos siervos del Señor y tenemos que estar trabajando y estar siempre pendientes de los otros, muchas veces sin quererlo.
descuidamos nuestra propia familia, nuestra propia viña. Y el Señor, ¿cierto? En este tiempo nos ha permitido, ¿cierto?, estar juntos. Y como les decía anteriormente, nos ayuda el Señor a educar nuestros sentidos. Esta red social, ¿cierto?, como muchas otras plataformas, es buena y es mala, pero tomemos nosotros lo bueno. Para eso, ¿cierto?, eduquemos todos nuestros sentidos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos. El Señor nos ha privado de andar, de ir, pero sí nos ha permitido, ¿cierto?, este medio para llegar a muchos lugares. El Evangelio yo creo que hoy ha corrido más que nunca. Ha llegado de manera impensada. Hay muchas personas que abren una red social y se quedan pendientes escuchando una alabanza, escuchando una palabra, y en otro tiempo no lo hubiesen hecho. Entonces nos damos cuenta que todo lo que hace Dios es bueno. No lo entendemos porque, como decía mi esposo, somos tan limitados. Nosotros vemos lo que tenemos enfrente, pero Dios, Jesucristo, ¿cierto?, Padre e Hijo, ven el corazón de toda persona, saben dónde hay necesidad, y conforme a esa necesidad, muchas veces, ¿cierto?, los hace llegar a una alabanza. La música también es algo que atrae mucho a las personas, y hoy día hemos visto, ¿cierto?, cómo la alabanza ha corrido de un lugar a otro, y muchos conocen del Evangelio o llegan al Evangelio a través de una alabanza. Yo creo que este tiempo, ¿cierto?, una vez que termine todo este proceso, va a ser de una tremenda bendición para muchas almas que estaban afligidas en sus hogares, para muchos que estaban tristes, que estaban sin consuelo, van a llegar a la casa del Señor. Y nosotros no lo entendíamos, nunca lo pensamos así, pero en el transcurso del tiempo lo hemos ido viendo. A nosotros nos pasa, ¿cierto?, a través de los cultos del día domingo, como muchos amigos han llegado, ¿cierto?, a escuchar palabra del Señor y nos comparten, ¿cierto?, sus sentimientos, nos piden la oración, y no estamos cerca físicamente, pero nos damos cuenta que hemos estado más cerca que nunca. Entonces, la palabra del Señor se tiene que cumplir. La forma no la conocemos, pero el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, toma todos los medios. Por eso que no entendemos muchas veces todos los procesos que vivimos. Muchas veces lloramos y no entendemos por qué, pero hay que regar esta viña. Y es con lágrimas, lamentablemente, pero el Señor, ¿cierto?, en su palabra nos ha dicho que va a ser así, porque somos ciudadanos de paso en esta tierra, nos afecta lo que vivimos, pero sabemos el bien superior, sabemos a dónde vamos, sabemos que estamos de paso, no necesitamos visa, no necesitamos nada para irnos a ese lugar celestial que Él tiene para nosotros. Él ya nos sacó todos los permisos, tiene todos los pasajes, nosotros solamente tenemos que serle fiel a Él, buscarle a Él, servirle a Él. Hay muchos que están en sus hogares no haciendo nada, pero hay muchos, ¿cierto?, que también están haciendo algo, no solo los siervos del Señor, así como nuestro hermano, ¿cierto?, tiene este programa que no me cabe duda que muchos están siendo alcanzados a través de este medio, de este programa, por su palabra, por las experiencias, ¿cierto?, vividas, porque ¿qué mejor forma de llegar a la persona sino contando nuestra experiencia? Porque muchos creen que el Evangelio es solo para disfrutar, es solo para llenarse los bolsillos de dinero y para vivir una vida de lujo, pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es mucho más que eso. Se sufre, se goza en el amor del Señor, hay carencia, porque no todos nadamos en dinero. Eso no es lo común en los templos, no es lo común dentro de los siervos del Señor, y nuestro hermano, ¿cierto?, como hijo de pastor lo sabe, nuestros hijos también lo viven. Ellos pasan carencias, ellos pasan dolores, que no tendrían por qué, simplemente por ser nuestros hijos. Y también el mundo no lo ve así, pero al escuchar nuestro testimonio, al escuchar nuestra experiencia, se dan cuenta que somos familias comunes y corrientes, solamente que por misericordia hemos sido tomados por el Señor para llevar esta palabra, para llegar al necesitado, al afligido, para poder hablarle, darle palabra de consuelo. Y el Señor nos ha permitido, ¿cierto?, este tiempo para seguir siendo iglesia, para entender que la iglesia no es el lugar físico, sino que la iglesia somos nosotros. Que nosotros, ¿cierto?, en la medida que nuestro corazón sea conforme al corazón de David, ¿cierto?, vamos
a disfrutar de los privilegios del Señor. Así que agradecida del Señor, de este tiempo, de este medio, de poder compartir la palabra del Señor junto a cada uno de nosotros, y como les decía anteriormente, hermano, hermana, eduque sus sentidos, tenga cuidado en lo que ve, disfrute este tiempo en los caminos del Señor, haga suya la palabra, haga tal cual como si estuviera en el templo. Así, para el Señor la honra y la gloria. Muchas gracias, mis pastores, por esta hermosa palabra que Dios le ha dado esta mañana para poder entregar a la audiencia. Yo quiero esta mañana orar a Dios y agradecer a Dios por estos lindos testimonios, por esta su palabra, y invitar a la audiencia a que podamos cerrar los ojos y dar gracias a Dios por esto, ¿no? Amén. Padre Celestial, gracias, Gracias, Señor. porque en este día usted ha hablado de nuestras vidas, a través de los testimonios, a través de su palabra. Dios, Gracias, esta mañana le agradecemos por estas sus palabras. Bendiga su palabra en todos nuestros corazones. Amén. Sí, Todas estas bondades Padre, Sí, de la te gloria. las imploramos, Padre, Amén. Señor. por intermedio de su Hijo Jesucristo, nuestro amado y bendito buen Salvador. Amén. Amén. Creo que ha sido gratificante poder escuchar una palabra tan hermosa como el siervo Brahma, ¿no? Siempre, cada vez que yo la leo, el Señor habla a mi vida de una forma diferente. Y por ello que también es un poco triste terminar el programa. Todo tiene su principio, todo tiene su fin, ¿cierto? Así es. Pero antes que terminemos nuestro programa, queremos orar con la autoridad de nuestra iglesia, con nuestro amado obispo, nuestra pastora diaconisa, su familia, todos los pastores, sus congregaciones, y orar también por los enfermos, los hermanos que están sin trabajo, los que tienen trabajo, que Dios se los mantenga, tanto por Amén. ¿no? Y por ello quiero pedirle a nuestro pastor, pedirle también, si él tiene a bien, de poder orar a Dios por, en esta dirección, Amén. y también aprovechar de pedir al Señor su bendición. Amén. ¿Eh? Amén. Sí. Pastor, por favor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, delante de su santa y divina presencia estamos dando gracias por un día más de vida, un día más de salud. Gracias por permitirnos, Señor, venir ante sus plantas, Padre, para poder implorar misericordia, pedir que usted nos lave, nos limpie con su sangre de la mollera hasta la planta de los pies. Gracias por este tiempo, gracias por esta instancia, Señor, que usted nos ha permitido junto a nuestro hermano, Señor, en su programa Bellas Palabras de Vida, poder proclamar, Señor, el Evangelio a través de un testimonio, a través de una palabra, que esperando, Señor, que te confirme todo lo que se ha realizado. Oramos por su siervo, nuestro amado obispo, para que usted le dé fuerza, le dé vitalidad, salud, junto a su esposa, Señor, nuestra pastora diaconisa, su familia, como también oramos por el directorio de nuestra iglesia, donde vemos allí pastores, Señor, que han ofrendado, Señor, su vida, Padre, por el Evangelio, predicando. Hoy día, Señor, son hombres ya ancianos, Padre, pero que están ahí demostrando fidelidad, amor, enseñándonos también a nosotros. Oramos por todo el pastorado, toda la iglesia, tanto en Chile como en el mundo entero, todos los que alaban y glorifican su nombre. Queremos también pedir por los enfermos. Usted conoce, Señor, hay necesidades. El día de ayer nos gozábamos al oír, Señor, cómo usted está respondiendo. Personas, Padre amado, que se han vuelto a usted, han clamado y usted les ha respondido. Señor, siga usted obrando, manifestándose en todos los enfermos, los que están en los hogares, en los hospitales. Padre de la gloria, oramos por nuestra nación. Oramos por las autoridades para que usted dé gracia, tino y sabiduría. Oramos, Señor, por esta enfermedad para que usted, Señor mío, se glorifique y su pueblo sea resguardado, Padre. Oh Rey del cielo, pedimos en esta hora una bendición especial
por este hermoso programa, por nuestro hermano Isaac Santibáñez, Señor, para que usted le siga dando gracia, tino, sabiduría, Señor, para que este tiempo hermoso que está ofrendando sea de bendición, no solamente para él, no solamente para su familia, sino que para todos los que le están escuchando, están viendo, Señor, esta programación. Queremos que usted confirme todo lo realizado, su bendición nos acompañe, bendiciones que clamamos y recibimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, mis pastores. A nombre de nuestros pastores Daniel Santibáñez y nuestra pastora María Villalobos, queremos agradecerle que hayan tenido usted la deferencia de poder aceptar la invitación y sacarle un poco de su programación. Y también a la estimada audiencia que nos está escuchando, somos la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, Pudahuel La Lograda, ubicada en la calle Santa Teresita 9481. Hoy, en este tiempo nos encontramos realizando nuestros cultos de adoración a Dios por intermedio de la plataforma Zoom, los días martes y jueves a las 9 de la noche, los días domingos a las 6 de la tarde. Allí, por intermedio de esa plataforma, queremos invitarlo para que se pueda congregar con nosotros, y así también queremos invitarlo para que ustedes se puedan también vernos en nuestro próximo capítulo, y lo cual lo tenemos nuestra próxima semana, mediante, como también Dios quiera, que se siga realizando este programa, porque dependemos de Dios, ¿cierto? Por eso, mis pastores, gracias por estar con nosotros, y a ustedes, estimados oyentes, Dios les bendiga mucho, y a ustedes, mis pastores, Dios les guarde. Amén, amén. Dios les bendiga. Allí en Bulnes, y desde este lugar le enviamos un cariñoso y afectuoso abrazo a la distancia. Amén. Muchas gracias, mis pastores. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Cariño. Cariño a los papás, especialmente a la mamita. Muchas gracias. Que estén muy bien. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano Isaac. Muchas gracias.